Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y nos encontramos en el año 1994, semifinales del Campeonato del Mundo Blitz, en el que por un lado tenemos a Ilya Esmirin y con piezas negras a Visvatanen Anand. Al ser un campeonato Blitz, pues el jugador de blancas, Ilya Esmirin, contaba con 6 minutos en el reloj, 5 minutos por parte de Anand, por lo tanto las tablas le valían para ganar y pasar a la final a Anand en caso de hacer tablas o ganar la partida, y se enfrentarían a Garry Kasparov, el ganador. Por lo tanto, una partida muy interesante que además tiene un componente extra en la jugada número 4. Cuando lleguemos, pues os amplío un poquito más, y la partida comienza por parte de este jugador, Ilya Esmirin, que se me ha olvidado comentar un par de detalles y como no es habitual en el canal, pues comentar de él que llegó a ganar hasta 4 ocasiones el campeonato de Israel, nacido en Bielorrusia, y que en cuanto a torneos internacionales, pues ganó en el año 2000 el campeonato abierto de Estados Unidos y en 2001 el campeonato de Dos Hermanas, entre otros torneos internacionales. Por lo tanto, un jugador muy fuerte. En esa época también, en el año 2000, consiguió superar la barrera de 2.700 puntos. Por lo tanto, se enfrentaba a un jugador muy fuerte, Anand. Con piezas blancas sale con E4 y tras E5 por parte de Anand, esta continúa con caballo F3 y caballo F6. Entramos así en la defensa Petrov o apertura rusa, y aquí lo normal o la continuación más jugada es capturar con las blancas en E5, y aquí antes tenemos que hacer este movimiento de D6 para expulsar al caballo y posteriormente capturar este peón. Si lo hacemos directamente, y sobre todo para aquellas personas que estén empezando a jugar al ajedrez, pues si las blancas juegan este dama D2, en caso de retirar a este caballo sería un error bastante grosso, ya que te están atacando al caballo, habría que defenderlo, y aún así en esta posición las blancas ya cuentan con ventaja. No obstante, sería definitiva en caso de retirar este caballo, ya que las blancas tienen este caballo C6, jaque a la descubierta, y además está atacando a la dama. Si te cubres con la dama en esta casilla, pues también este caballo captura a la dama. Por lo tanto, partida para las blancas en esta ocasión. Lógicamente esto no ocurre en esta partida, y aquí Ilya juega este D4, entrando en el ataque Steinitz, caballo por E4, caballo por E5, y llegamos al movimiento o a la jugada número 4 por parte de Anand, en la que se tira 1 minuto y 43 segundos pensando esta posición. En los comentarios os voy a dejar el enlace a esa partida, ya que además los comentaristas se vuelven locos diciendo make a move, haz un movimiento, porque el tiempo se iba consumiendo. Hay que recordar que Anand solo tenía 5 minutos y 1 minuto 43 segundos está pensando en esa posición. Además, Anand ahí es jovencísimo, y la verdad que es una delicia ver ese vídeo. Por lo tanto, os lo recomiendo encarecidamente. Tras ese minuto 43 segundos y desde esta posición número 4 que va a jugar Anand, pues la partida termina en el movimiento o en la jugada, mejor dicho, número 50. Y en 46, estos 46 movimientos que hace Anand los hace en 1 minuto y 50 segundos. Por lo tanto, he hecho el cálculo con la calculadora y sale cada movimiento a poco más de 2 segundos. Para ser exactos, 2 segundos y 39 centésimas. Por lo tanto, menos de 2 segundos y medio por movimiento Anand. La partida continúa con D6, expulsa al caballo, este se retira a F3 y juega este D5. Una vez que ha expulsado al caballo, pues decide defender el caballo que tiene en E4. Ilya en esta ocasión juega alfil D3, jugadas de desarrollo, caballo C6. La partida continúa con enroque en corto y tras alfil E7 por parte de Anand, seguramente también para enrocar en corto a su rey, pues se juega este C4. Lógicamente para las negras no pueden capturar este peón, ya que caería el caballo y con ello la partida, y aquí Anand decide jugar este caballo B4 atacando el alfil. Ilya decide retirarlo a E2 y tras alfil E6, nueva jugada de desarrollo, caballo C3, enroque en corto por parte del jugador de negras y alfil E3. Como estamos viendo varias jugadas de desarrollo por parte de ambos jugadores, Anand, aun habiendo desarrollado este alfil a E6, lo vuelve a mover, lo lleva a F5 y tras torre C1, activando la torre a una columna que lógicamente pues
tiene visos de abrirse rápidamente. Aquí en esta posición Anand captura en C4, alfil por C4 y esta continúa con C6. Un movimiento por parte de Anand muy interesante, ya que de alguna manera controla estas dos casillas, evita que este caballo, por ejemplo, pues pueda saltar a ellas y además habilita esta casilla de D5 al caballo para que pueda retirarse y tener un caballo pues más centralizado. Mientras tanto, la partida continúa con este caballo de 5. También interesante este movimiento por parte de Ilia, que además este peón, al menos de momento, no podría atacar a este caballo para expulsarlo, ya que hay presión sobre el rey en el enroque de las negras. Caballo por C3, B por C3, toca el caballo de B4 y este se retira a D5. Dama B3 por parte de Ilia, como vemos con cierta presión sobre este caballo de 5, que aunque esté defendido tanto por la dama y el peón, también hay un ataque en el punto de B7. Como vemos, está sin defender y aquí Anand decide jugar este F6. Y este F6, como vemos, ataca a este caballo de E5, pero por otro lado mete muchísima presión a este caballo, ya que se queda clavado. Por lo tanto, las negras se podían meter en problemas. Se juega este F6 y aquí, tras pensar unos segundos, no ese minuto 43, sino unos poquitos segundos, Ilia decide entrar en esa línea. Dama por B7, ganando un peón. Aquí Anand gana la pieza, pero tras dama por C6, pues como vemos hay un doble ataque sobre este caballo, solo defendido por la dama. El caballo sigue estando clavado, como vemos en la posición, por lo tanto con mucha tensión. Además intentamos defender con el caballo con el alfil en esta casilla de E6, pues no puede defenderse, ya que la dama pues estaría ganando la partida, ¿no? Capturando el alfil y así dando un jaque y posteriormente ganando además una segunda pieza. Por lo tanto, aquí Anand juega este alfil E4 interesantísimo, ya que defiende dos veces a este caballo clavado y de momento salva la posición. En esta misma posición se juega este D por E5 y aquí podríamos pensar por qué no jugar por parte de las blancas este F3. Se está atacando a este alfil, que es un poco el que sostiene la posición, el caballo sigue estando clavado, pero aquí las negras simplemente jugarían en esta línea rey H8, se retiran de la clavada y ahora si las blancas capturan el alfil en E4, pues este caballo saltaría a E3 a capturar un alfil y encima dar un doble a torre y alfil blanco. Por lo tanto, siguiendo esta línea, las blancas pueden salir del paso con este jaque. Aquí podrían capturar de dama o de alfil, pero la ventaja sería negra. No obstante, siguiendo un poquito con la recomendación del módulo, se puede retirar el alfil a F2 y tras este barullo que hay aquí en el centro, las negras tienen esta salida. Torre F6, se ataca a la dama, dama 4 y tras caballo B6 con doble ataque, pues la dama vuelve a retirarse a B3. Aquí las negras podrían capturar en C4 y además este alfil sigue sin poder capturarse, ya que las negras tienen este caballo D2 tocando torre y dama. Por lo tanto, tras dama por C4, en esta posición se puede jugar un alfil de 5, tocar nuevamente a la dama y las negras tienen pieza menor de más. No obstante, en cuanto a peones, serían dos peones de menos, aunque según la posición que tienen las piezas, pues hay ventaja negra. No obstante, no entran en toda esta línea, ya que no ocurre este F3 que comentábamos como posibilidad y se juega este D por E5. Siguiendo con la partida, finalmente Anand retira el rey de la clavada para que el caballo se pueda mover, y aquí hay que contar un poquito el material. Las negras cuentan con caballo de más, con pieza menor de más, pero a cambio tienen 3 peones de menos. Por lo tanto, bueno, de alguna manera en cuanto a material está compensada la posición. Esta partida continúa con alfil en D4, seguramente para reforzar estos dos peones avanzados por parte de las blancas, y tras torre C8 atacando a la dama, esta se retira a 6.
Como vemos, las negras dejan de defender este peón de B7 atacado por el alfil, pero tras el movimiento de Anand de caballo F4, pues si tú me capturas este peón, pues yo te capturo este peón de G2 que está atacado por caballo y alfil. Por lo tanto, de momento hay que defender por parte de las blancas esta posición. Ahora sí viene este F3 y aquí, en vez de retirar Anand este alfil, juega primero torre C6. Se está atacando la dama, esta viene a A4 para defender el alfil y aquí Anand decide entregar la calidad. Torre por C4, dama por, pero le permite realizar esta jugada. Alfil D3, doble ataque sobre dama y torre, la dama se retira a C6 y aquí podríamos pensar en recuperar esa calidad y cambiar alfil por torre, pero Anand, al tener ya ventaja en la posición, pues va un poquito más allá. Todo esto estamos hablando pues en cada jugada prácticamente al toque, y aquí hace este caballo 2 con jaque, el rey se retira a H1, pero nuevamente puede capturar a la torre en C1 ganando la calidad, pero no obstante prefiere hacer esta maniobra. Caballo por D4, gana o intercambia, mejor dicho, piezas tras este C por D4, y ahora sí que es cuando gana la calidad tras alfil por F1, torre por F1 y además un peón, ya que realiza este movimiento dama por D4. Además está atacando a este peón de E5 y hay que defenderlo. Por supuesto, ya contando material, las negras tienen pieza menor de más y a cambio son dos peones de ventaja. Por lo tanto, las negras ya están por delante también en la posición. Y tras estos movimientos, aquí Ilia jugó este F4 que permitió a Anand capturar un nuevo peón. Seguramente, y aunque contaba con algo más de tiempo en el reloj, cuando tu oponente no tiene mucho tiempo en el reloj, de alguna manera intentas hacer también movimientos rápidos para gastar más tiempo del contrario. Por lo tanto, tras este F4, Anand lo aprovecha y simplemente captura este nuevo peón. Realmente no puedes capturar la dama, ya que estás perdiendo la partida con este torre por F1 mate. Por lo tanto, tras este dama por E5 se juega G3. Ahora sí que la dama se tiene que retirar y esta se retira a C5 con la idea de cambiar damas por parte de las negras. La partida continúa con dama E4 evitando dicho cambio, y tras alfil F6 también reforzando pues este posible ataque de peones por parte de las blancas y también colocando el alfil pues quizás en una diagonal más interesante, se juega este rey G2, torre C8. Ahora el punto interesante para las negras es este dama C6 y tras torre F2, dama C6. Obligado a cambiar damas, pues lo hace Ilia capturando en C6, torre por C6, G4, un momentito que se me ha movido, y tras H6, muy interesante este movimiento también para evitar un movimiento, un avance por parte del peón de G4 a G5 con este H6, pues la partida continúa con rey F3 y torre C3 jaque. Rey E4, vamos a ver cómo el rey blanco pues a base de jaques se retira de la defensa de los peones, y esto es lo que Anand va a aprovechar. Además va a activar a su rey por este sendero y la partida continúa con rey H7, torre E2, torre C4 con un jaque, rey F5, un nuevo jaque en C5 y tras retirarse el rey a E6, torre C4. Se está atacando a este peón de F4, torre F2 para defenderlo, rey G6 y tras este movimiento se juega H3, torre C3, torre H2, defiende como vemos ambos peones, pero por parte de Anand ataca un tercero y es jugando este torre F3. Este peón no se puede defender por parte del rey, ya que ambas casillas pues están controladas por parte del alfil y el propio rey negro. Por lo tanto, hay que avanzar el peón, pero dejaría de defender esta casilla, que es lo que Anand pues va a aprovechar para entrar con el rey, ¿no? Por lo tanto, se mueve el peón con un jaque F5, rey G5 y tras A4 se juega rey H4. Aquí podríamos pensar en que las negras ya pueden capturar directamente, aunque Anand quiere fijar la partida y primero tiene que hacer, o dar cuentas de este peón, ¿no? Por lo tanto, rey D5, torre A3 y tras rey C6 se juega torre por A4. Las blancas intentan capturar este peón,
pero prácticamente pues es imposible, ya que tras rey b7, a5, el rey intenta atraparlo, torre a3 y tras rey b5 todavía no se podía ni capturar, ya que está la torre defendiéndolo, se juega este torre por h3 por parte de Anand y aquí abandona Ilia la partida, ya que quizás para defender este peón se puede jugar un torre g2, pero simplemente colocas la torre en medio y hay dos piezas atacando a dicho peón. Por lo tanto, una partida brutal por parte de Anand, y por favor no dejéis de mirar el vídeo que os pongo en el primer comentario, que es una auténtica delicia como tan rápidamente y prácticamente al toque pues tiene toda la partida en su memoria, ¿no? O en su cabeza. Y los comentaristas pues también que se vuelven locos viendo que Anand no hace ese movimiento, ¿no? Y poniendo más tensión al vídeo. Que tengáis buen domingo y vamos hablando. Un saludo. Chao.